Ahora veamos el concepto o término bíblico de arrepentimiento. Y bueno, la palabra hebrea que está detrás de la palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah, que viene de la palabra shuv, que significa en su más básica y literal traducción regresar a un estado previo o lugar. Veamos algunos textos. Deuteronomio 38 dice, y tú volverás, regresar, ¿ok? Dice, y oirás la voz de Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos. Ok, entonces vean la relación que hay entre regresar, volver y los mandamientos, la Torah, la ley. Ok, dice en 2 de Reyes 17:13, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Nuevamente, el concepto de volver, de teshuvah o de shuv, es regresar, ok, a guardar los mandamientos y las ordenanzas, la Torah, la ley. Dice Nehemías 1, 8 y 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nuevamente la relación tan estrecha que hay entre volver, o que volvernos a Dios, o teshuvah, o comúnmente traducida como arrepentimiento, tiene que ver con guardar los mandamientos y ponerlos por obra, o regresar a los mandamientos, regresar a la Torah, regresar a la ley que el Eterno, que Dios dio a Moisés en Monte Sinaí. ¿Ok? Dice Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, si regresare, si volviere, ¿ok?, a un punto original, ¿ok? Dice, si se apartare de todos sus pecados que hice y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Nuevamente, el apartarse, el volver, el regresar a un punto inicial, ¿ok?, implica guardar los estatutos, mandamientos, la ley de Moisés, que el Eterno, que Dios dio en Monte Sinaí. Por lo anterior, arrepentirse es volverse de un estilo de vida contraria a la Torá o a la ley de Moisés a un estilo de vida que busca guardar y practicar la Torá. Es cesar de realizar acciones contrarias a la Torá y empezar a vivir de acuerdo a la Torá. Eso es lo que está detrás del concepto de teshuvah o shuv, ¿ok?, y de lo que comúnmente se traduce como arrepentimiento en el contexto de las escrituras, ¿ok?, que era el entendimiento de los creyentes en Yeshua en el primer siglo. Sin lugar a dudas, en el primer siglo, antes, durante y después del ministerio de Yeshua, la definición de arrepentimiento era consistente con la definición encontrada en las escrituras, esto es, en la ley, los profetas y los escritos. Dice en Mateo 1, versículo 1, 2 y 8, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. Pero ya sabemos qué es lo que está detrás de esta palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Puedo repetirlo. Como ya lo dijimos hace unos momentos, este concepto de arrepentimiento aún en los tiempos del ministerio de Yeshua era consistente con la definición encontrada en las escrituras. ¿Ok? Veamos Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuevamente, el concepto de arrepentimiento en el primer siglo
o en el entendimiento de los creyentes en Yeshua en el primer siglo tiene que ser consistente con la definición encontrada en las escrituras, esto es, en la ley, los profetas y los escritos. ¿Ok? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos el siguiente concepto o término bíblico, y es oír su voz u oír mi voz. ¿Ok? Vamos a encontrar estas frases, ¿ok? Una u otra en los escritos o en la Torá, que es la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Veamos qué implicación tiene o qué significaba esta frase, oír su voz u oír mi voz. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que se entregó en Sinaí, la ley o la Torá que se entregó en Sinaí. ¿Ok? Nuevamente el texto, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, nuevamente, el poner atención, el poner oído a la voz de Dios, ¿ok?, está íntimamente relacionado, tiene que ver con guardar el pacto, guardar la ley de Moisés, ¿ok?, la Torá. Dice Deuteronomio 13:4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Nuevamente, escuchar su voz está íntimamente relacionado con guardar los mandamientos. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, quiero escuchar la voz de Dios, quiero oír su voz? O si hace una invitación, escucha la voz de Dios. Bueno, en las escrituras, ¿ok?, o en el contexto hebraico del primer siglo, o en el entendimiento de los creyentes de Yeshua en el primer siglo, oír la voz de Dios, oír su voz, oír mi voz, está íntimamente ligado o tiene que ver con guardar sus mandamientos. Deuteronomio 27:10: oirás pues la voz del Señor tu Dios, cumplirá sus mandamientos y sus estatutos. Nuevamente, oír la voz del Señor, oír la voz de Dios tiene que ver con guardar o cumplir los mandamientos y estatutos. Jeremías 11:3 y 4: y les dirás tú, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nuevamente, oíd mi voz tiene que ver con cumplir las palabras del Señor, cumplir los mandamientos e instrucciones dadas en Sinaí. ¿Ok? Jeremías 7:23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé. ¿A qué se está refiriendo al camino? Se está refiriendo a las instrucciones dadas en Sinaí, a la Torá, a la ley. Y nuevamente está relacionado con escuchar la voz de Dios, escuchar mi voz o escuchar su voz. ¿Ok? Así, obedecer la voz de Dios quiere decir oír la voz de Dios, y esto implica o quiere decir guardar los mandamientos o seguir la Torá, la ley. ¿Ok? De lo anterior tenemos también que no obedecer la voz de Dios, ¿ok? No obedecer la voz de Dios significa no oír la voz de Dios, no seguir la Torá o transgredir la Torá, la ley de Moisés. Nuevamente, de todo lo que aprendimos o de todo lo que vimos que implicaba el oír la voz de Dios, el no oírla, no obedecer la voz de Dios quiere decir
no oír la voz de Dios, no seguir la Torá o transgredir la Torá, la ley de Moisés. ¿Ok? De aquí que Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley, o transgredió tu ley, o pisoteó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. ¿Ok? No obedecer la voz de Dios, no oír su voz, ¿ok? Implica traspasar la ley, transgredir la ley, pisotear la ley, invalidar la ley. ¿Ok? Bueno, hasta aquí estos dos términos o conceptos bíblicos. Gracias.